Buenos días para todos. Como la empresa Frutales Las Lajas, pues se quiere vincular con este webinar para hablar de temas de podas del aguacate aquí en Colombia. Entonces me dieron pues la oportunidad a mí de comentarles lo que es un plan de podas que creo yo que lo hemos evaluado ya durante 16 años y creo que podría ser muy adaptado a las condiciones de lo que nosotros tenemos acá en Colombia, toda vez que acá en Colombia pues no tenemos estaciones, no es en el desierto, los suelos tienen altos contenidos de materia orgánica, llueve permanentemente, entonces creo que los sistemas de podas adaptables a nuestras condiciones definitivamente debieran ser un poco diferente de lo que nos han traído, digamos, de Chile y de Perú, de países desérticos y de países con estaciones. No pasa. Los factores a tener en cuenta para un sistema de podas es primero pues el árbol de aguacate como ser vivo, su fisiología misma, los marcos de plantación. Obviamente no se poda igual unos árboles que están sembrados en marcos de plantación de 3 metros o de 4 metros o de 2 metros o de 600, 800 árboles por hectárea que unos árboles que están plantados pues a 200 o entre 200 y 300 árboles por hectárea. También hay que tener en cuenta la variedad y por supuesto la topografía. Los planes de podas tienen pues como los siguientes tipos de poda. La poda desbajerada, que es quitar pues las ramas que están muy bajas y con el peso de la fruta y con la elongación de la rama pudieran llegar a quedar en contacto con el suelo. El despunte, que es lo que se hace en la parte de arriba de los árboles para quitarles pues esa dominancia apical tan fuerte. Las podas de altura o mantenimiento, las socas y por último las podas sanitarias, pues que hay que hacerlas en todos los casos. El árbol de aguacate es un gigante. Esto ya nos dice a nosotros que para poder manejar pues un huerto de aguacate comercialmente y máxime en las topografías nuestras, definitivamente tenemos que podar. Esto es lo que tienen en México, árboles de 10 metros, de 15 metros, de 12 metros, donde ellos tienen pues ciertos manejos en los que se les es permitido tener este tipo de árboles. Y además porque también ellos manejan pues unas diferentes distancias de siembra. Ya lo que están haciendo últimamente en otras regiones, no en Michoacán, principalmente en otras regiones ya se están yendo a densidades de siembra mucho más altas, pero lo que ha tenido y lo que ha exportado principalmente México es de huertos pues de no tan altas densidades de siembra. Ellos tienen este tipo de maquinaria pues por los que de pronto se les facilita algunas de las prácticas, pero como se puede ver ahí en la foto, las distancias de siembra son distancias de siembras altas, pero eso no les impide que tengan unas altas producciones. Esto es lo que nosotros tenemos en los Montes de María, donde hay muchos aguacates criollos o nativos en esta zona, donde incluso se dice que podría ser uno de los sitios de origen del aguacate. Esto es lo que hay en Peribán, en Michoacán, en México. Esto es lo que ellos tienen. Y esto es lo que tenemos nosotros acá. Esto es Palestina, Caldas, en árboles pues de aguacates pieles verdes, donde los árboles pues son árboles que tienen un gran crecimiento.
Esto es muy frecuente pues que se vea acá en Colombia, se ve muy frecuentemente. Esto pues es un problema grave, tener árboles de esta estatura, de tal manera que se tiene una cantidad de madera perdida, una cantidad muy grande de madera perdida, ¿cierto? Y estos señores pues se tienen que subir en esa parte donde es muy complicado. Quise traer esta foto para mostrar la arquitectura de un árbol y para explicar más o menos lo que es un árbol de aguacate, que es una especie perennifolia y es una especie, es un árbol pues maderable. Lo que tiene es realmente un tallo central, que es este tallo, el tallo central. Tiene unas ramas primarias, que son las ramas que se desprenden del tallo principal. Aquí tiene unas ramas secundarias, que son ramas que se desprenden de una rama primaria, y después siguen pues ramas terciarias, que son ramas que se desprenden de una rama secundaria, y en ese orden pues van creciendo hasta tener las ramillas y las ramas productivas, que es lo que tiene pues en los terminales el árbol de aguacate. Los marcos de plantación, ¿cierto?, nos dan unas diferentes densidades y de hecho nosotros podemos decidir hacer pues una poda, un marco de plantación que lo que se plantea o lo que yo personalmente planteo de acuerdo a muchas experiencias que he visto ya acá en Colombia de cultivos que se han hecho a 4x4 metros, a 5x5 metros, a 3x5, a 7x3,5, en los que en el momento están teniendo que erradicar árboles en distancias, en árboles de 3 años de edad, donde los árboles realmente no han llegado a su etapa productiva real, están apenas iniciando producción. Entonces, densidades entre 200 y 300 árboles por hectárea nos van a permitir implementar un plan de podas en el que el crecimiento lateral que hacen las ramas no nos vaya a hacer que los lotes cierren calles tan rápidamente, de tal manera que podría llegar a que se nos cierren los lotes antes de ser lotes realmente productivos. Esto se puede hacer, ¿cierto? Se pueden tener cultivos asociados, pero lo que sí acá en nuestro medio, con nuestras condiciones, con precipitaciones superiores a los 2.500 milímetros en el año, repartidas en más de 150 o 200 aguaceros, lo que quiere decir una lluvia cada 2 días o 1.8 días o 3 días, con periodos secos, es cierto, en algunos momentos, pero no son periodos secos que nunca excedan los 25, 30, 35 días en nuestras zonas productoras, muy especialmente en las zonas productoras de aguacate Hass. Por eso es muy bueno que se puedan conservar estas calles por las que entra sol a la parte de abajo del cultivo, pero además también corre aire, que son dos elementos fundamentales en el manejo de hongos que con la condición de alta humedad pues pueden proliferar mucho y afectar la calidad de los frutos en procesos de exportación. Esto es lo que tienen en Perú, ¿cierto? Tienen árboles a 2 metros, entre árboles los dejan así entre 6, 8 o 10 años y después pues ellos lo que hacen es dejarlos finalmente a 6x4, es una de las distancias más utilizadas en Perú, con humedad relativa del 35%, en el desierto de Chayemuchic, allá en la zona de Trujillo. Esto es lo que tienen, pero no son ni suelos con altos contenidos de materia orgánica, porque no la tienen, son arenas del desierto, ni son suelos, ni son zonas en las que lluevan más de 20, 30, 50 milímetros en el año, es un desierto, o sea que no son comparables de ninguna manera con las zonas nuestras, que son zonas de 2.500 milímetros de precipitación, del 80% de humedad relativa permanente, que hacen pues que
tengamos ambientes donde se pueda hacer la aparición de hongos y donde puedan desarrollar toda su epidemiología diferentes actores que pueden causar problemas en la calidad e incluso en la fisiología misma y en la vida útil de los árboles. Entonces, esto es lo que se tiene en Perú, pero es muy distinto. Ahí están 882 árboles en 2 hectáreas, esos son 440 árboles por hectárea, eso es una población muy alta, pero que ellos la pueden tener allá, no tanto nosotros acá, ¿cierto? Porque nosotros pues tenemos muchísima más precipitación y mucha más humedad. Esto es lo que ellos tienen allá y entresacan ya con árboles de 10 años. Así se ven los árboles después, los lotes después de estar entresacados. En Chile están a 4 por 2,5, ¿cierto? También son altísimas densidades. Esos son hasta 1000 árboles por hectárea llegan a poner. Ellos no necesitan sino que la producción en esos árboles sea entre 12 y 15 kilos por árbol por año, y entonces así ellos logran pues tener 15 toneladas de fruta por hectárea y obtienen pues muy buenos precios por su ventana que logra llegar a no solamente lo que ellos consumen ahí internamente, sino con buenos precios a los mercados internacionales. Esto es donde se siembra aguacate en el Perú. Aquí están pues las cantidades de materia orgánica que ellos tienen que poner en el suelo, porque obviamente el suelo no tiene absolutamente ninguna retención y cero de capacidad de intercambio catiónico, entonces lo tienen que hacer el suelo con adiciones gigantes de materias orgánicas, generalmente con guano, que es una de las materias orgánicas que ellos utilizan para pues tener retención y capacidad de intercambio catiónico, porque generalmente lo que ellos tienen realmente es un sistema de producción prácticamente hidropónico. El suelo es únicamente un soporte para la planta. Ahí está pues en el desierto donde se hacen los cultivos de aguacate en Perú. Y esto es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros tenemos el trópico puro, ¿sí? Es el paraíso de la vida. Aquí hay pues árboles de estas características, ¿cierto? Son árboles gigantes. Y a esto es a lo que nosotros tratamos de apuntarle, ¿cierto? A unos árboles que tengan una copa manejable de cierto modo, pues que se pueda cosechar y hacer todas las labores fácilmente, pero que tengan unas calles donde se pueda trabajar. Este es el crecimiento de los árboles naturalmente acá, y aprovechar una cosa que aquí nos está pasando, que es que los árboles inician sus procesos reproductivos prontamente. Iniciando los procesos reproductivos prontamente, entonces uno puede llegar a tomar la determinación de hacer unas densidades de siembra un poco más apretadas, y estas densidades de siembra más apretadas se logran manteniendo los árboles muy productivos, porque lo que realmente disminuye el crecimiento de una planta no es la tijera, lo que lo disminuye realmente es la fruta, que ellos tengan que competir, ¿cierto? Entonces árboles de estas calidades son a los que hay que apuntarles dentro de un proceso en el que se trate de llevar cada vez pues unas densidades de siembra más cortas. Esto es lo que es un árbol de aguacate aquí en Colombia. Esto es lo que es naturalmente un árbol de aguacate, y entonces vamos a hablar pues de las condiciones que están, los aspectos que condicionan la poda. La topografía, obviamente no es lo mismo podar un árbol que está en esta topografía que podar un árbol que está en esta topografía, ¿cierto? O esto, que es lo que tienen en Perú. Esto es lo que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso nosotros tenemos que utilizar un sistema de podas que se adapte realmente a lo que nosotros nos presentan pues los cultivos de aguacate. Unos cultivos más ondulados, unas zonas planas, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar a hablar como de las herramientas que se utilizan en la poda. Estos son tijeras podadoras normales,
con las que poda uno a mano. Estos son serruchos, ¿sí? Serruchos para cuando se podan ramas más amplias, y esto es lo que se tiene en general en una poda muy buena. Entonces aquí se tiene una espuma encavada para utilizar el cicatrizante, para que la gente no se tenga que subir a los árboles a cicatrizar. Aquí está el serrote o sierra manual, aquí están las tijeras podadoras. Este es un gancho que nos sirve perfectamente encavado para desjarretar o erradicar los chupones que con el hecho de cortarlos podrían reproducirse, porque estos chupones generalmente tienen todas sus yemas en la parte baja. Entonces vamos a empezar a podar los arbolitos. Se desbajeran, ¿cierto? Todo, y se quitan todas las ramas de los patrones. Aquí se está desbajerando. Esta poda es una poda que se hace progresivamente, ¿cierto? No todo lo que se corta un solo día, sino que se va cortando lo que va sobrando. Ahí el árbol está a 3 tallos, ¿cierto? Ahí está a 3 tallos. Entonces le quitamos uno, le quitamos el otro, lo dejamos a un solo tallo, de tal manera que esos arbolitos no ramifiquen tan rápido, porque esas ramas por la competencia se van haciendo muy largas, ¿cierto? Y se pueden llegar a romper. Entonces la sugerencia es que las primeras ramas primarias de los árboles, que van a ser las ramas estructurales, se dejen a 80 centímetros del suelo. Con esto garantizamos que las ramas, así crezcan 2 metros hacia los lados o 3, no vayan a quedar tocando el suelo. Entonces ahí está la fotografía de la persona que está enfrentando la poda. Se mide y finalmente los arbolitos van quedando así y se les va levantando cada vez la parte. Cuando se empieza en árboles ya de mayor edad, también se puede hacer. Entonces se va podando y se va levantando el arbolito, de tal manera que esto es una zona por donde va a correr el viento y por donde le va a entrar luz a la zona de plato, para que hongos del suelo no vayan a ser, pues para que el arbolito no vaya a ser presa de hongos del suelo. Ahí está cómo se hace. Ustedes pueden ver que la altura a la que quedan las ramas principales. Cuando los árboles tienen estas horquetas, esto es muy peligroso, porque esa va a ser toda la estructura del árbol. Son 2 ramas, cada una jalando hacia un lado diferente, y sobre esto va a estar toda la arquitectura del árbol: frutos, flores, hojas, todas las ramas, y unas jalando hacia un lado y otras hacia el otro. Entonces lo que se hace es que se va a quitar uno de los 2 ejes, se quita uno de los 2 ejes y se vuelve a tutorar, de tal manera que se deje el arbolito derecho a un solo tallo, porque esta condición es una condición muy riesgosa para que a los árboles les pasen estos cacharros. Esto le pasa a los árboles, esto no es un montaje, eso pasa en la vida real, eso es lo que les pasa. Aquí pasa en otro, aquí otro, son miles pues los ejemplos. Pero además de eso, cuando se dejan varias ramas saliendo desde un mismo punto, lo que pasa es que con la humedad y con el mugre que cae acá, la tierra y todo eso, se van haciendo estos depósitos de agua. Estos depósitos de agua son muy riesgosos para que los árboles puedan adquirir hongos en esa parte, y se puede podrir el tallo central, y ahí sí el arbolito falla definitivamente. Estos son problemas graves, porque entonces se hacen, no, pues dejemos las ramas así, y finalmente lo que se hace es que la corteza del mismo árbol se traga pues los tutores que se te pongan ahí. Entonces así se hace la poda, que es progresiva, ¿cierto? Para quitar estas horquetas, se dejan a un solo tallo para evitar pues estos daños. Yo creo que eso está demasiado ilustrado ya. Se dejan a un solo tallo. Así es como van creciendo los arbolitos. Se levantan las ramas para que la cosecha no quede tocando el suelo, ¿cierto? Esto es importantísimo, que la cosecha quede levantada del piso. Ahí están los arbolitos, no tocan el suelo, ¿cierto? Todo el lote. Porque esto es un problema grave. Esto ya, digamos, si estos aguacates no van para procesos de exportación y todo eso, pues uno puede
podría permitir eso, pero eso ni siquiera es en ese caso sería bueno, porque ahí va a haber una acumulación de humedad pues que puede llegar a tener problemas. Estos son cortes laterales que se hacen en ramas laterales, ¿cierto? Pero dejando toda la zona de brotación ahí, entonces inmediatamente el árbol va a crecer mucho más, ¿cierto? Ahí están unos cortes muy mal hechos, ¿cierto? A estos cortes, por ejemplo, que se hace un corte de un terminal que no hace que el árbol cambie absolutamente nada, pero sí deja expuestas las frutas para que les dé golpe de sol. Aquí tenemos lo que son los tipos de brotes y es importante reconocerlos para saber cómo deben ser las ramas que nosotros decidamos dejar en el árbol. Y dice que los brotes prolépticos se originan desde una yema lateral que estuvo en receso y por eso presenta un anillo de yemas en la base del brote, corresponde a una estructura más compacta que genera una menor transpiración y es un brote menos productivo. El brote siléptico se origina en forma simultánea con el brote proporcional que crecen parejitos los dos durante esa temporada. No tiene anillos de yemas en la base del brote y presenta una mayor transpiración, una mayor fotosíntesis y por eso es un brote más productivo. Aquí estamos pues viendo que la fruta no toca el suelo, esto es a lo que se debe tratar. Estos son árboles pues bien formados, que no son tan altos, se pueden manejar bien, pero tienen toda la zona de la base del tallo y el cuello de la raíz está libre y limpio, pues de tal manera que no vaya a haber problemas como de encharcamientos, que no haya acumulación de agua, que pueda correr el viento, ¿cierto? Estos son pues los manejos de la poda desbajerada, que yo creo que está ya demasiado ilustrada. Esta práctica, que hay algunas personas que las han propuesto, que es una práctica de agobiar las ramas, esta es una práctica que es relativamente muy mala para los árboles de aguacate, pues porque las consecuencias son estas, ¿cierto? Estas son las razones pues clarísimas por las que no se debe hacer. Lo que se hace es que se induce unos brotes de esas ramas que se agobiaron, unos brotes que se van con un crecimiento pues vertical y vertiginoso, que no es para nada bueno en el árbol de aguacate. Vamos a hablar de la otra parte de la poda, que es el despunte terminal, para lo que se utilizan este tipo de herramientas. Y como se puede ver, esto pues no me lo inventé yo, esto aquí dice Gardiazabal y Mena asociados, es unas dos fotografías que me regaló el doctor Francisco Gardiazabal de lo que ellos proponen, ¿cierto? Y es cuando el árbol llega a los 2,5 metros, ¿sí? Devolverse y cortar por debajo del último collar de yemas, por debajo de ese collar en donde hay una buena rama lateral creciendo y el arbolito queda así. Entonces lo que se hace con eso es que se pierde el ápice meristemático, se pierde ese crecimiento vertiginoso hacia arriba y entonces el arbolito pues queda finalmente frenado su crecimiento apical. Aquí lo estamos haciendo en campo, ahí se cortó, vamos a hacerlo, ¿cierto? Ojalá con una tijera de altura, no con este tipo de tijeras, ¿cierto? Vamos a hacerlo, se hace con la tijera. Ojo, pero por debajo del collar de yemas, porque si yo dejo estas yemas acá, todas ellas van a brotar y hacemos que se pierda la poda. Entonces esta es la práctica, ¿cierto? Se identifica el collar de yemas, ahí está, y entonces cortamos por debajo donde haya una buena rama lateral creciendo, ahí está. Los cortes pues se hacen en diagonal, después se hacen las cicatrizaciones, ahí está pues claro lo que es un collar de yemas, ahí están los collares de yemas bien claritos, ¿cierto? Y esto es lo que, así se encuentra el árbol antes de la poda, aquí estamos identificando el collar de yemas, aquí se señala por dónde se va a cortar y se corta, ¿cierto? Ya se cortó, ahí quedó el corte diagonal y el arbolito finalmente queda así, pierde su dominancia apical. Entonces ahí está claro, ahí está el collar de yemas, aquí está, y por aquí es el corte por donde hay una buena rama lateral creciendo.
No esto es funesto, ¿cierto? Aquí está el collar de yemas y el corte estuvo por encima. Entonces todas estas yemas van a brotar. Esto es lo que pasa, quedaron todas las yemas y todas brotaron, haciendo pues que se forme una corona ya muy desagradable y nada conveniente. Entonces aquí está el collar de yemas, salió en el corte y acá quedaron las ramas laterales que van a reemplazar ese crecimiento. No cortar estas ramas laterales son lo que llaman nosotros pues vulgarmente hambre, comida para hoy, hambre para mañana. Estos se traslaparon acá y entonces se hizo un corte y mire lo que hace el árbol, crece inmediatamente ahí y acá ¿qué es lo que hace? Echa puros chupones. ¿Por qué? Por competencia, porque aquí arriba está pues toda la copa del árbol y entonces se hace esto y esto es demasiado, no es nada bueno. Vamos a hacer las podas de altura, pues hay factores que las obligan. Aquí se tiene pues claramente por dónde hay que cortar, debajo de los collares de yemas, en esta parte se hacen los cortes, ahí se hacen los cortes y finalmente los árboles quedan así, quedan parejos en la parte de arriba. Parejos en la parte de arriba, ¿qué quiere decir? Que los rayos del sol entran parejo a toda la copa. Y entonces aquí está mostrando, vea, lo que hay que cortar, se ve clarito ahí, el último crecimiento por debajo del collar de yemas, todo se corta parejito, ¿cierto? Ahora, este arbolito de acá, que no ha brotado, ese no se poda. Entonces viene la otra palabrita de la poda, que es que la poda es selectiva. Se podan los árboles que estén de podar, los que no están de podar no se podan, y así quedan los árboles, ¿cierto? Así quedan los árboles después de la poda. Ya ellos empiezan a brotar internamente y cuando empiezan a brotar, como les está entrando luz a todos estos brotes internos, entonces empezamos a recuperar la copa más cerca del eje central para que se quiten, luego se quitan los traslapes. Estos son ramas que se escapan, entonces se cortan, ¿cierto? Y los lotes se ven así, parejos en la parte alta, ¿cierto? Porque esto es mortal, ya se traslaparon, entonces cortamos arriba, aprovechamos los brotes que crezcan en esta parte interna y entonces a partir de eso volvemos a montar la copa. Ahí está, cuando hay que entresacar, ya decidimos que se sembraba 7 por 350 o a 4 por 2 o aquí ya se están haciendo muchas cosas, entonces hay que entrar a hacer entresacas, ¿cierto? Esta es otra cosa que es demasiado grave para el árbol de aguacate, que es un árbol que es de los bosques, las famosas chimeneas. Entonces se hace la chimenea, entran los rayos del sol y hacen estos quemazones en la corteza, causando esos cuarteamientos de las ramas mortales, ¿cierto? Estos son árboles que se envejecen muy rápido y entonces cuando nosotros tenemos estos traslapes, estos son árboles sembrados a 5x4 en una finca en Guática, Risaralda, que se traslaparon sin ni siquiera haber pues llegado a producir, ¿cierto? Y esto es lo que pasa, se corta arriba todo el último crecimiento y empiezan a haber brotes internos. Cuando empiezan a haber brotes internos, entonces empezamos nosotros a seleccionar los brotes, cuáles son los que van a quedar y que queden más cerca del eje central del árbol para poder nosotros después quitar las ramas que se están traslapando, ¿cierto? Esto es en Antioquia, donde unos árboles ya se traslaparon y cómo quitamos nosotros, digamos, estos brotes hay que quitarlos arrancándolos desde la base, desjarretándolos, para que estas yemas que están acá no vuelvan a hacer nuevas brotaciones. Entonces se desjarretan y salen con yemas y todo, ¿cierto? Y cuando están altas se utiliza pues esta herramienta para desjarretarlos y de esa manera pues no se tienen esos brotes que nosotros pues no vamos a querer. Tenemos las socas. Cuando ya hay cultivos pues que definitivamente se cerraron totalmente, ahí están las socas. Son posibles, esto es en el desierto en Perú y esto es aquí, ¿cierto? Y nosotros que somos un poquitico, pues de pronto no estamos todavía ganando tanto dinero como ellos, tenemos que ayudarnos con unas asociaciones mientras la soca pues vuelve a ser productiva y pasa esto, estos son socas ya de 6 meses y esto es una soca de 1 año que ya empieza a dar fruta. Y por último viene la poda sanitaria.
La poda sanitaria es una poda que hay que hacerla sí o sí, ¿cierto? Esta rama que tiene la ciodiplodia la tenemos que cortar por debajo, por la zona sana, ¿cierto? Esto que tiene antranosis por coletotrichum hay que cortarlo por acá por debajo por la zona sana. Aquí hay un problema también de coletotrichum, hay que cortar por la zona sana. Esta es una rama que estuvo afectada por barrenador de tallo, hay que sacarla. Y los árboles pues de aguacate suelen hacer unas muy buenas cicatrizaciones siempre y cuando pues no haya problemas de hongos. Así está la poda, se hace pues dejando todo el material libre de lo que se enfermó, se quita por debajo, ¿cierto? Por acá, el corte por la zona sana, ¿cierto? Y pues esto era más o menos lo que yo quería comentarles. Creo que logramos el cometido, que era mostrarles pues toda esta cantidad de fotografías que pasamos más de 155 fotos en menos de 35 minutos, que era pues más o menos lo que se quería hacer. Obviamente pues sería muy bueno poder darle unas explicaciones muchísimo más amplias a cada una de las fotografías, pero bueno, ahí tratamos de comentarles a ustedes qué es lo que hay. Bueno, entonces tenemos unas preguntas. Dice, ¿se la leo? por favor. ¿Se puede asociar plantación de maíz con el aguacate? Ah, bueno, ya la vimos ahí. Se puede asociar plantaciones de maíz con el aguacate sin ningún problema. Toda asociación que se haga, eso sí, tienen que ser dos cultivos comerciales, bien manejados. A cada uno hay que manejarles su fertilización, a cada uno hay que manejarles sus plagas y enfermedades, a cada uno hay que manejarles su distancia de siembra, respetando lo que necesita el otro cultivo, pero definitivamente se pueden hacer. Siguiente pregunta. ¿Se deben hacer las podas en qué tipo de luna o en cualquiera? Si bien es cierto, los cambios de luna y las fases de la luna tienen que ver definitivamente con la subida de agua a las partes altas, porque hay mayor atracción desde los puntos, desde los ápices meristemáticos laterales y finales. Hay pues realmente nosotros en nuestras zonas productivas de aguacate tenemos afortunadamente muy buena cantidad de agua permanentemente. Entonces de pronto no sería no afectaría tanto, si bien es cierto el fenómeno sí afecta a los árboles, pero en nuestras condiciones climáticas no sería tan fuerte la afectación. Pero además de eso, no se puede logísticamente, cuando hay que hacer la poda hay que hacerla, y si tienes 5.000 u 8.000 o 10.000 o 20.000 árboles por podar, definitivamente si nos podemos esperar pues las fases lunares, logísticamente sería muy difícil. ¿Se puede asociar cítricos con aguacates? Definitivamente no se debería. ¿Por qué? Lo que uno hace cuando hace una asociación es buscar un flujo de caja en un momento en que un determinado cultivo de los dos que tenga pues no esté productivo, pero los cítricos incluso se demoran más para empezar a dar que el aguacate. Entonces, en una condición, digamos, que usted tenga unos árboles de aguacate ya en los últimos estertores, que se estén muriendo y todo eso, pero usted les quiera coger una frutica y quiera sembrar digamos, unos limones Tahití, que ahorita está pues tan de moda y que se está pudiendo exportar la fruta de limón Tahití, pues podríamos hacerlo en ese caso, pero arrancar dos cultivos perennes en el mismo momento definitivamente es un error, incluso con café o con cacao, que lo ha hecho la gente, incluso porque son maderables, y los maderables también tienden a ser atacados por hongos del suelo causantes de llagas, que finalmente después pueden atacar al cultivo que quedaría. ¿Cuál es la densidad óptima para nuestras montañas para evitar costos excesivos de podas? Yo creo que, bueno, de todas formas, un plan de podas hay que tenerlo permanente.
Lo que sí es muy cierto es eso, no se debe tener un plan de poda en el que haya que podar cada 8 días, que eso sí es grave, o cada 15 o cada mes, eso sí es gravísimo. Los árboles míos que están sembrados de aguacate Hass, en la zona de Salento, Quindío, los sembré a 7 por 7 metros en triángulo. Yo creo que una densidad poblacional entre 200 y 300 árboles por hectárea para Colombia es una distancia de siembra que podría permitir un plan de podas que no induzca que se cierren los lotes antes de llegar a las etapas plenamente productivas. ¿Cómo se deben seleccionar las ramas a dejar cuando se cruzan entre árboles para iniciar aberturas en las calles, teniendo en cuenta que ya son árboles de 8 años y en producción con todas las ramas produciendo? Bueno, las ramas que se seleccionan, lo que primero se hace es cortar en la parte de arriba. Cuando usted lo que vimos en la misma presentación, no es ir a cortar la rama lateral de una vez, porque el crecimiento va a empezar ahí, donde le da luz. Entonces no, lo que hacemos es que cortamos arriba, el árbol empieza a brotar internamente. Cuando empieza a brotar internamente, seleccionamos las ramas de crecimiento lateral, no los chupones que van hacia arriba, que va a haber chupones muchos y ramas laterales también muchas. Vamos a seleccionar unas de las ramas laterales de crecimiento oblicuo u horizontal. Esas son las que realmente pueden llegar a ser unas muy buenas ramas productivas para poder ya, después que estas ramas están emitidas y definidas, devolver la copa hasta el punto de crecimiento de esas ramas, de tal manera que quitemos ahí sí el traslape lateral de los árboles. Últimas 2 preguntas. ¿El riego de paltas es igual el riego por goteo o aspersión? Bueno, por supuesto que los riegos por goteo son riegos que cada vez van más tecnificados. El de microaspersión o el de aspersión a veces tiene ciertos problemas porque llega a poner mucha agua en el punto del cuello de la raíz y puede ser problemático. Ahora, realmente nosotros aquí en Colombia estamos teniendo problemas, muy especialmente en los aguacates Hass, porque estos aguacates están en las zonas altas y son las zonas donde están los afluentes de agua o los nacimientos o los afluentes a las vertientes de donde se toman las aguas de los acueductos de los diferentes municipios de Colombia. Entonces, lo que están haciendo las corporaciones autónomas regionales, que generalmente no están permitiendo ni están dando las concesiones de agua con las que se podría llegar a tener un riego tecnificado, ya fuera por microaspersión o por goteo. Pero teniendo en cuenta que tuviéramos pues agua suficiente y que nos la entregaran y todo, definitivamente un árbol de aguacate en nuestras condiciones, con unos 8 goteros bien distribuidos en toda la zona de crecimiento radicular, creo que se podría llegar a tener un muy buen riego. Bueno, yo agradezco mucho, creo que logramos cumplir con el tiempo. Quisiera pues que tuviéramos mucho más tiempo, pero de todas formas agradecemos mucho pues que nos hubieran dado la oportunidad de participar con ustedes y que consideren este sistema de podas dentro de sus diferentes cultivos, toda vez que es un sistema de podas que se tiene en cuenta para las condiciones de Colombia. Muchas gracias.